feliz de volver a estar en esta lectura. A mí me tocó el capítulo 45, la historia del señor Willoughby. Y también el capítulo 46, encuentro con una marsopa. Voy a empezar porque es un poquito largo lo que me tocó. Cuando pasamos el giro del Atlántico en dirección sur, los días tripulación se reunía después de la cena en el castillo de proa, donde cantaban y bailaban al compás del violín de Brodie Cooper o se dedicaban a narrar anécdotas. Empujados por el mismo instinto que empuja a los niños acampados en el bosque a contarse historias de fantasmas, los hombres parecían particularmente inclinados a compartir terribles relatos de naufragio y sobre los peligros de la mar. Cuando estuvimos un poco más al sur y superamos el reino de Kraken y la serpiente marina, los marineros perdieron las ganas de seguir hablando de monstruos y empezaron a contarse historias sobre sus hogares. Solo una vez se agotaron la mayor parte de las historias, el grumete Maitland se volvió hacia el señor Willoughby, que, como de costumbre, escuchaba sentado a los pies del palo mayor con una taza sobre el pecho. ¿Por qué te fuiste de China, Willoughby? Le preguntó con curiosidad. En mi vida he visto muy pocos marineros chinos, aunque la gente dice que en China hay mucha gente. ¿Tan bonito es ese país que la gente no se quiere marchar? Al principio se hizo rogar. El pequeño chino pareció halagado por el interés que despertaba la cuestión. Ante la insistencia, accedió a narrar cómo había abandonado su patria, con la única condición de que Jamie actuara como traductor, pues su dominio de nuestro idioma no era adecuado para la ocasión. Mi esposo accedió de buena gana y sentó junto a él con la cabeza inclinada para escuchar. Yo era mandarín, comenzó a traducir Jamie. Mandarín de letras, dotado para la redacción. Vestía una túnica de seda bordada con muchos colores y sobre esta la toga de seda azul de los eruditos con la insignia de mi cargo en el pecho y en la insignia un Fen Wang, un ave de fuego. Creo que se refiere a un fénix, explicó Jamie volviéndose un momento antes de centrar su atención de nuevo en el paciente señor Willoughby, que retomó su historia enseguida. Nací en Pekín, ciudad imperial del Hijo del Cielo. Así llaman a su emperador, me susurró Fergus. Son unos presuntuosos. Lo hacen para poner a su rey al mismo nivel que al dios Jesús. ¡Chst! Le siciaron varios con indignación a Fergus. El francés les hizo un gesto grosero a Maxwell Gordon, pero guardó silencio y se volvió en dirección a la pequeña figura sentada contra el palo mayor. Desde muy joven demostré cierta habilidad para la redacción y aunque al principio no estaba acostumbrado a utilizar la pluma y el tintero, al final aprendí, con mucho esfuerzo, a representar con mi pluma las ideas que bailaban en mi cabeza. Fue así como mi nombre llegó a oídos de Xuexin, mandarín de la Casa Imperial, quien me instaló en su hogar y supervisó mi educación. Ascendí rápidamente los méritos y eminencia, de tal modo que cumplir la esfera de coral rojo para usar en el sombrero. Entonces llegaron malos tiempos, que sembraron en mi jardín semillas de la desgracia. Puede que recibiera la maldición de un enemigo o que, en mi arrogancia, hubiera omitido hacer los debidos sacrificios, aunque no olvidaba la reverencia a mis antepasados. Nunca dejaba de visitar su tumba una vez al año y quemar incienso en la sala de los ancestros. Si sus redacciones eran siempre tan largas, seguro que el Hijo del Cielo se le agotó la paciencia e hizo que lo arrojaran al río, murmuró Fergus cínico.
Fuera cual fuese la causa, prosiguió la voz de Jamie, mi poesía llegó a los ojos de Wan Mei, la segunda esposa del emperador. Era una mujer muy poderosa, pues había tenido nada menos que 4 varones. Cuando pidió que formara parte de su casa, la solicitud fue aprobada inmediatamente. ¿Y qué tenía de malo?, preguntó Gordon inclinándose hacia adelante con mucho interés. Era una oportunidad de progresar, ¿no? Comprendió la pregunta, pues dedicó a Gordon un ademán afirmativo y continuó. Oh, el honor era inestimable. Yo había tenido una gran casa propia dentro de las murallas del palacio, una guardia de soldados para que escoltaran mi palanquín con un paraguas triple como símbolo de mi posición, y quizás incluso me habían puesto una pluma de pavo real en el sombrero. Mi nombre se había escrito en letras de oro en el libro del mérito. El pequeño chino hizo una pausa y se rascó la cabeza. Le estaba empezando a crecer el pelo en la zona afeitada y parecía una pelota de tenis. Sin embargo, para servir dentro de la casa imperial hay un requisito. Todos los servidores de las esposas reales deben ser eunucos. Se oyó un horrorizado jadeo colectivo, seguido de un murmullo de agitados comentarios, entre los que predominaban los apelativos malditos paganos y cabrones amarillos. ¿Qué es un eunuco?, preguntó Marsali desconcertada. Nada que deba preocuparte, Jerry, le aseguró Fergus mientras le rodeaba los hombros con un brazo, y dirigiéndose al señor Willoughby con la mayor solidaridad. ¿Entonces huiste, mon ami? Yo había hecho lo mismo, sin dudarlo. Un intenso murmullo de sincera aprobación reforzó aquel sentimiento. El señor Willoughby pareció animarse en aquella muestra de evidente aprobación e hizo varias reverencias a su público antes de proseguir con la historia. Era una deshonra por mi parte rehusar el don del emperador. Sin embargo, aunque sea una triste debilidad, estaba enamorado de una mujer. Ese comentario provocó un suspiro de comprensión. Todos los marineros son unos locos románticos, pero el chino se interrumpió y tiró a Jamie de la manga para decirle algo solo a él. Oh, me he equivocado, corrigió mi marido. No he de una mujer, sino de la mujer, de todas las mujeres en general. ¿Es así?, preguntó mirando a su amigo. El chino asintió satisfecho y se recostó. Para entonces la luna ya estaba en lo alto del cielo, 3/4 de luna creciente, y desprendía bastante luz como para iluminar la cara del mandarín mientras hablaba. Sí, continuó a través de Jamie, pensaba mucho en las mujeres, en su gracia y su belleza, floreciendo como lotos que flotaran al viento, y en los millones de sonidos que hacen, a veces parecidos al trino de los tordos arroceros o el canto del ruiseñor, a veces como el graznido de los cuervos, añadió con una sonrisa que le cerró los ojos e hizo reír a su audiencia. Pero, a pesar de ello, los poemas los escribí para la mujer, a veces dedicado a alguna en especial, pero más a menudo a la mujer en sí. Hablaban del sabor de los pechos y el perfume cálido de su ombligo al despertar el invierno, del calor de ese montículo que te llena la mano de madurez como un melocotón partido. Fergus, escandalizado, tapó con las manos los oídos de su novia, pero el resto de la audiencia se mostraba muy receptivo. Ahora entiendo que el pequeñín sea un poeta tan apreciado, dijo Reuben con aprobación. Es un bárbaro, pero me gusta. Ponte una esfera de veras, concedió Maitland. A uno le entran
Ganas de aprender un poco de chino, intervino el contramaestre observando al señor Willoughby con renovado interés. ¿Tiene muchos poemas de esos? Jamie hizo un gesto con la mano para indicarles que guardaran silencio. Cada vez había más hombres que se acercaban a medida que acababan sus tareas. Sigue, le dijo al señor Willoughby. Huí en la noche de las linternas, continuó el chino. Es un gran festival durante el cual la gente sale a la calle. No había peligro de que los guardias repararan en mí. Justo después de oscurecer, cuando las procesiones recorren toda la ciudad, me puse las prendas de un viajero. Es como un peregrino, explicó Jamie. Van a visitar las lejanas tumbas de sus ancestros y se ponen ropa blanca en señal de luto. ¿Comprendéis? Y abandoné la casa. Me abrí paso entre la muchedumbre sin dificultad, llevando un farolito anónimo en el que no figuraba mi nombre ni mi domicilio. Los vigilantes tocaban sus tambores de bambú, los sirvientes de las grandes casas golpeaban gongs y desde el techo del palacio se lanzaban fuegos artificiales. La pequeña cara del chino reflejaba una evidente nostalgia al recordar. En cierto modo, era la despedida más apropiada para un poeta, dijo. Desaparecer en el anonimato acompañado por el sonido de grandes aplausos. Cuando pasé junto al puesto de los soldados en las puertas de la ciudad, me volví para mirar atrás y ver la silueta de los muchos tejados del palacio rodeado de flores rojas y doradas. Parecía un jardín mágico y, para mí, un jardín. Consiguió pasar sin que lo cogieran, pero al día siguiente estuvo ocupado. Me había olvidado de las uñas, dijo. Alargó una mano pequeña y de dedos cortos, con las uñas roídas hasta la carne. Los mandarines se dejan las uñas largas. Es un símbolo que los distingue de no estar obligados a trabajar con las manos. Las mías tenían la longitud de una falange. En la casa donde entró a tomar un refrigerio, al día siguiente, un sirviente se las vio y corrió a decírselo al guardia. Shi Tiancho huyó. Para eludir a sus perseguidores, se escondió en una zanja húmeda y permaneció oculto entre los matorrales. Mientras estaba tumbado allí, me corté las uñas, dijo sacudiendo el meñique derecho. Esta tuve que arrancarla, pues tenía un datsi de oro incrustado y no pude quitarlo. Tras robar las ropas de un campesino puestas a secar en una mata y dejar a cambio la uña arrancada en su carácter de oro, continuó cruzando lentamente el país hacia la costa. Al principio pagaba por su comida con una pequeña cantidad de dinero que llevaba consigo, pero en las afueras de Lulong tropezó con una banda de ladrones que, aunque le perdonaron la vida, le quitaron el dinero. A partir de entonces, dijo, comía cuando podía robar alimento y pasaba hambre cuando no. Por fin los vientos de la fortuna cambiaron. Me encontré con un grupo de boticarios que iba a la feria de los médicos, cerca de la costa. A cambio de que les dibujara estandartes para el puesto y les redactara etiquetas para exaltar las virtudes de sus pócimas, aceptaron llevarme con ellos. Cuando llegó a la costa, se encaminó hasta la orilla y trató de hacerse pasar por marinero, pero fracasó miserablemente porque sus dedos, tan hábiles con la pluma y el tintero, no sabían nada del arte de los nudos y de los cabos. En el puerto había varios barcos extranjeros. Eligió unos cuyos marineros le parecían más bárbaros con la idea de que ellos podrían llegar más. Ocurrió en la bodega del Serafina, que iba hacia Edimburgo. ¿Tenías intención de abandonar por completo el país?, preguntó Fergus, interesado.
Parecía una decisión desesperada. El emperador tiene manos muy largas, respondió el señor Willoughby suavemente en inglés, sin esperar la traducción. Yo exilio o muerto. Su público dejó escapar un suspiro colectivo al contemplar la magnitud de un poder tan sanguinario y se hizo un momento de silencio en el que sólo se escuchaba el quejido de la garcia por encima de sus cabezas, mientras el señor Willoughby cogía su taza olvidada y se bebía las últimas gotas de su ron. La dejó lamiéndose los labios y volvió a posar la mano sobre el brazo de Jamie. Es extraño, dijo el señor Willoughby, y su tono reflexivo se reflejó en el rostro de Jamie. Pero fue mi amor por las mujeres lo que la segunda esposa vio y amó en mis palabras. Sin embargo, poseerme a mí y mis poemas destruiría para siempre lo que admiraba. Emitió una risa sofocada de inconfundible ironía. Tampoco es esa la última contradicción en mi vida, pero por no renunciar a mi virilidad he perdido todo lo demás, mi honor, mi medio de vida y mi país. No me refiero solo a la tierra, a las laderas de nobles abetos, ni a la Tartarina, donde pasaba mis veranos, ni a las grandes planicies del sur, con sus ríos llenos de peces, sino también a la pérdida de mi propia identidad. Mis padres están deshonrados, las tumbas de mis antepasados destruidas, y ya no hay pebeteros que ardan ante sus imágenes. He perdido todo. Aquí las doradas palabras de mis poemas no son sino cloqueos de gallina, y los trazos de mi pincel las huellas de sus patas en el polvo. Ahora solo me ven como un insignificante vagabundo que traga serpientes para entretener a la gente y deja que el público le saque la serpiente de la boca tirando de su cola, a cambio de unas pocas monedas que le permitirán vivir otro día. El señor Willoughby fulminó con la mirada a su audiencia para enfatizar su analogía. Me veo en un país de mujeres toscas y malolientes como osos. El chino alzó la voz apasionadamente, pero Jamie mantuvo un tono sereno. Recitaba las palabras, pero no les imprimía sentimiento alguno. Son criaturas sin elegancia, sin cultura, ignorantes, huelen mal, tienen cuerpos desagradables llenos de pelo, parecen perros. Y esas mujeres me desprecian como a un gusano amarillo. Ni las prostitutas más baratas aceptan acostarse conmigo. Por amor a la mujer, he vivido en un lugar donde no hay una sola mujer digna de amor. En este momento, viendo las expresiones ceñudas de los marineros, Jamie interrumpió la traducción para calmar al chino, posando su manaza en el hombro cubierto de seda azul. Sí, comprendo, y estoy segura de que todos los hombres aquí presentes habrían hecho lo mismo en esta situación, ¿verdad, muchachos?, preguntó mirando por encima del hombro con las cejas excesivamente enarcadas. Su fuerza moral bastó para arrancarles un desganado murmullo de aprobación, pero la compasión de los marineros por la historia del señor Willoughby había desaparecido tras su insultante. Oyeron algunos comentarios señalando el licencioso e ingrato comportamiento del bárbaro chino, y luego se deshicieron en numerosos piropos que nos regalaron a Marshall y a mí mientras se dispersaban por la popa. Fergus y Marshall también se marcharon, pero él se detuvo un momento a informar al señor Willoughby que si volvía a hacer algún comentario sobre las mujeres europeas, se vería obligado a retorcerle el cuello y después estrangularlo con ella. Sin prestar atención a los murmullos ni a las miradas amenazantes, el señor Willoughby seguía con la vista perdida en el horizonte. Sus ojos negros, recuerdos y el alma
Jamie se levantó y me ofreció la mano para ayudarme a levantarme. Me había sentado. Cuando nos estábamos volviendo para irnos, el chino se introdujo la mano entre las piernas. En un gesto desprovisto de toda lascivia, rodeó los testículos y los sostuvo, contemplando el bulto con aire de profunda reflexión. Los hizo rodar sobre la palma de su mano muy lentamente mientras observaba el bulto meditabundo. A veces, musitó para sus adentros, creo que no vale la pena. Bueno, ahora voy a leer el capítulo 46, Encuentro con una marsopa. Hace un tiempo que tenía la sensación de que Marsali estaba reuniendo valor para hablar conmigo. Estaba segura a lo que sintiera por mí. Yo era la única mujer a bordo. Hice lo posible por colaborar. Le daba los buenos días y le sonreía con amabilidad. Pero tendría que ser ella quien diera el primer paso. Al final lo hizo en pleno océano Atlántico, un mes después de salir de Escocia. Yo estaba escribiendo algunas notas quirúrgicas sobre una amputación menor, aplastados de un marinero de proa, cuando acabé de dibujar un esbozo del procedimiento quirúrgico en nuestro camarote, una sombra oscureció la entrada. Al levantar la vista vi a Marsali allí de pie, con la barbilla alzada en gesto altivo. «Necesito saber algo», dijo con firmeza. «Y creo que dice que usted es una mujer sabia y la creo capaz de responderme con sinceridad, incluso siendo una ramera, así que quizá me lo diga». Podría haber respondido de formas a aquella, pero me abstuve de contestar ninguna de las cosas que me había venido a la mente. Soltando la pluma. «¿Qué necesita saber?» A ver que no me enfadaba, y se sentó en el único taburete disponible. «Bueno, se relaciona con los niños y la forma de tenerlo». Enarqué una ceja. «¿No te explicó tu madre de dónde vienen los niños?». Resopló con impaciencia, enlazando las cejas rubias con un gesto feroz. «Pues claro que sé de dónde vienen los niños. Eso lo sabe cualquier idiota. Si dejas que un hombre te ponga el miembro entre las piernas, 9 meses después lo pagas muy caro. Lo que quiero saber es cómo no hacerlos». «Comprendo», la observé con... «¿No quieres tener hijos?» «Cuando estés debidamente casada, claro. Casi todas las mujeres quieren hijos». «Bueno», musitó lentamente, retorciendo un trozo de su vestido. «Quizá quiera más adelante, por el placer de tenerlo, quiero decir. Si tuviera el pelo oscuro como Fergus». Por su cara cruzó una expresión soñadora, luego su gesto volvió a endurecerse. «Pero no puedo». «¿Por qué?». Frunció los labios con aire pensativo y luego los relajó. «Por Fergus. Todavía no nos hemos acostado juntos. Solo podemos besarnos de vez en cuando detrás de las escotillas, gracias a papá y a sus malditas ideas», añadió con amargura. «Amén», dije con cierta ironía. «¿Qué?». «Nada», hice un gesto con la mano para que lo olvidara. «¿Y qué tiene que ver eso con lo de no querer tener un niño?». «Quiero que me guste», dijo sin rodeos. «Lo del miembro». Me mordí la parte interior del labio. Eso puede tener algo que ver con Fergus, pero sigo sin entender». Marsali me miró con desconfianza, aunque ya sin hostilidad, más bien como si me estuviera valorando de alguna forma. «Fergus te tiene cariño, yo también a él», respondí con cautela, preguntándome dónde nos llevaría esta conversación. «Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que era un niño». Ella se relajó de pronto y parte de la tensión abandonó sus esbeltos hombros.
Ah, entonces está usted enterada, sabe dónde nació. De pronto comprendí su cautela. Lo del prostíbulo de París, lo sé, sí. Así que te lo ha contado, asintió con la cabeza. Hace mucho tiempo, en la pasada fiesta de Año Nuevo. Bueno, a los 15 un año puede parecer mucho tiempo. Fue entonces cuando le dije que lo amaba, prosiguió. Tenía los ojos clavados en la falda y a sus mejillas había asomado una tenue sombra rosada. Y él respondió que también me amaba, pero que mi madre no permitiría jamás esa alianza. Yo le pregunté por qué, si ser francés no era tan malo. No todos podemos ser escoceses, ¿verdad? Y no creía que lo de su mano importara mucho. Después de todo, el señor Marry tiene una pata de palo y mamá le tiene mucho cariño. Pero me contestó que no era por eso y me contó lo de París. Me dijo que había nacido en un burdel y que fue ratero hasta que conoció a papá. Había una expresión incrédula en el azul de sus ojos. Tal vez pensó que me molestaría, dijo extrañada. Trató de alejarse de mí y me dijo que no volvería a verme. Se encogió de hombros y se apartó el pelo. Le hice cambiar de opinión muy pronto. Entonces me miró fijamente con las manos entrelazadas sobre el regazo. No lo quería mencionar por si acaso usted no lo sabía, pero como ya lo sabe, aunque no es Fergus el que me preocupa. Él dice que sabe cómo actuar y que me gustará, salvo la primera vez. Pero mi madre me dijo otra cosa. ¿Qué te dijo? Pregunté fascinada. Entre las cejas apareció una pequeña arruga. Bueno, dijo Marsali muy despacio, no es lo que dijo, aunque cuando supe lo de Fergus, aunque cuando supo lo de Fergus dijo que me haría cosas horribles por haber vivido con rameras y por ser el hijo de una. Fue su actitud. Estaba sonrojada y con la mirada baja, donde retorcía los dedos y se los enroscaba en la falda. El viento estaba empezando a levantarse y en su cabeza se alzaban pequeños mechones de pelo rubio azotados por la brisa que se colaba por la ventana. Cuando sangré por primera vez, ella me indicó lo que debía hacer. Me dijo que era parte de la maldición de Eva y que tenía que aprender a vivir con ello. Yo le pregunté qué maldición era esa y me leyó algo de la Biblia. Según San Pablo, las mujeres eran sucias pecadoras por culpa de Eva, pero aún pueden salvarse mediante el sufrimiento y la maternidad. Nunca he tenido muy buena opinión de San Pablo, comenté, y ella levantó la vista sorprendida. Pero si está en la Biblia, exclamó horrorizada. Como muchas otras cosas, señalé. He oído esa historia sobre Gedeón y su hija, ¿verdad? Y esa que cuenta cómo un tipo dejó que una banda de rufianes violaran a su mujer para que no lo mataran. Dios eligió a los hombres, igual que San Pablo, no importa, continúa. Me miró durante un minuto, luego cerró la boca y asintió un poco sorprendida. Bueno, mamá dijo que ya tenía edad para casarme y que una vez casada la obligación de toda mujer era hacer la voluntad de su marido, le gustara o no. Y parecía tan triste cuando lo dijo. Pensé que esa obligación, fuera la que fuese, era horrible, y sumando lo que dijo San Pablo sobre el sufrimiento y la maternidad, se interrumpió con un suspiro. Esperé sin decir nada. Cuando volvió a hablar, su discurso era vacilante, como si le costara elegir las palabras adecuadas. Ya no recuerdo a mi padre. Cuando los ingleses se lo llevaron, yo tenía solo 3 años, pero recuerdo su relación con Jamie. Se mordió los labios. No estaba habituada a llamarlo por su nombre. Pap, Jamie, digo, parece bueno. A Joan y a mí siempre nos ha tratado bien, pero cuando trataba de abrazar a mamá, ella lo rehuía como si le tuviera miedo.
Se mordió el labio y prosiguió. No le gustaba que la tocara. Sin embargo, nunca vi que le hiciera nada malo, por lo menos delante de nosotras. Tal vez era por algo que en la cama. Joan y yo siempre nos estábamos preguntando qué podría ser. Mamá nunca tenía señales en la cara o en los brazos, y tampoco cojeaba al andar. No como Magdalene Wallace. Su marido le pegaba cuando se emborrachaba los días de mercado. No nos dio la impresión de que le pegara. Marsalie se pasó la lengua por los labios, resecos por el agua del mar. Le acerqué la jarra de agua, me la agradeció con la cabeza y llenó una taza. Con la vista fija en el chorro de agua continuó. Me imaginé que era porque mamá había tenido hijos, a nosotras, y sabiendo que era horrible, no querría acostarse con Jamie por miedo a que le sucediera otra vez. Bebió un sorbo, dejó la taza y me miró de frente alzando la barbilla con actitud desafiante. La vi a usted con papá, dijo, solo por un momento antes de que me descubriera y parecía que a usted le gustaba lo que estaba haciéndole en la cama. Bueno, sí, balbuceé, me gustaba. Abrí la boca y la volví a cerrar. Soltó un gruñido satisfecho. Y le gusta a usted que la toque, lo he visto. Claro, usted no ha tenido hijos, y me han dicho que es posible no tenerlos, aunque nadie sabe muy bien cómo. Usted debe saberlo, puesto que es una mujer sabia. Inclinó la cabeza a un lado, estudiándome. Si preciso escoger entre el niño o que me guste Fergus, me quedo con Fergus. Así que no habrá niño. Si me explica qué debo hacer. Me puse el pelo detrás de la oreja, preguntándome por dónde comenzar. Bueno, en realidad he tenido hijos. Al oír aquello, abrió los ojos como platos. ¿De verdad? ¿Y Jamie lo sabe? Por supuesto, respondí con acritud. Eran suyos. Papá nunca me dijo que tuviera hijos. El recelo asomó a sus pálidos ojos. Probablemente porque no creyó que fuera asunto tuyo y no lo es, añadí, aunque ella se limitó a arquear las cejas con el mismo aire receloso. La primera murió, dije resumiendo. Está sepultada en Francia. Nuestra segunda hija ya es una mujer, nació después de Culloden. ¿Y él no la conoce? ¿A la que no es mayor? ¿A la que es mayor? Preguntó Marsalie despacio, frunciendo el ceño. Negué con la cabeza sin poder hablar. Tenía la sensación de tener algo atascado en la garganta, y alargué el brazo en busca del agua. Marsalie empujó la jarra en mi dirección, apoyándose contra el balanceo del barco. «Qué triste», musitó con suavidad, levantando la vista de nuevo, con el ceño fruncido en un intento de comprenderlo todo. «¿Así que ha tenido usted hijos? ¿Y eso no cambió las cosas?» Claro, que ha pasado mucho tiempo. ¿No estuvo con otros hombres mientras vivía en Francia? Posó el labio inferior sobre el superior, gesto que le dio la apariencia de un pequeño terco bulldog. Eso no te incumbe, repliqué con firmeza, dejando la taza. En cuanto al parto, algunas mujeres puede cambiarlas, pero no a todas. De cualquier modo, hay buenos motivos para que no tengas hijos de inmediato. Volvió a poner la boca bien y se sentó más derecha, visiblemente interesada. ¿Hay algún modo? Varios. Por desgracia, la mayoría no siempre dan resultados. Reconocí echando de menos el talonario de recetas y la fiabilidad de la píldora. Sin embargo, todavía recordaba perfectamente los consejos de la Maîtresse Sagifem, las experimentadas comadronas del Hospital de Sange de París, donde trabajé hacía ya 20 años. Al cario, le dije señalando las puertas que tenía sobre la cabeza. Es así.
Las parteras francesas suelen preparar un té de bayas y valeriana, pero es peligroso y no muy confiable. ¿La echa usted de menos?, preguntó Marsali de sopetón, aparte de sorprendida. A su hija. Por lo inexpresivo de su cara, la pregunta estaba más relacionada con Logari que conmigo. Sí, respondí sencillamente, pero ella es adulta y tiene una vida propia. Volví a notar el nudo de mi garganta y agaché la cabeza sobre el botiquín para esconder mi rostro. Había tan pocas posibilidades de que Logari vuelva yo que volviera a ver a Brianna, pero no quería obsesionarme con ese pensamiento. Toma, dije y saqué de la caja un gran trozo de esponja esterilizada. Con uno de los bisturíes que guardaba en las ranuras de la tapa, corté con cuidado varios trozos de unos 7 centímetros de largo y volví a revolver el contenido de la caja hasta encontrar el frasquito de aceite de Anastasia. Ante los ojos fascinados de Marsali, empapé pulcramente uno de los trozos. Esta es la cantidad de aceite que debes usar. ¿Tienes aceites? Sumerge la esponja en vinagre. En caso de necesidad, puede servir al vino. Cama con un hombre, te metes el trozo de esponja bien adentro. Hazlo incluso la primera vez. Con una sola vez puedes quedar embarazada. Marsali asintió con los ojos dilatados, rozando la esponja con el índice. Sí, y después lo saco. Un grito urgente acompañado por una súbita sacudida del Artemis, que recogía sus velas mayores, puso fin a nuestra conversación. Algo estaba sucediendo. Te lo explicaré después, dije acercándole la esponja y el frasco. Salí al pasillo. Jamie estaba con el capitán en la cubierta de popa, observando un era 3 veces más grande que el Artemis, con 3 palos y toda una selva de cordajes y velas, entre las cuales unas figuras negras saltaban como pulgas. Estaba una nube de humo blanco, indicio de que acababan de disparar un cañonazo. ¿Disparan contra nosotros?, pregunté asombrada. No, respondió Jamie ceñudo. Solo han hecho un disparo de advertencia. Quieren abordarnos. ¿Y pueden hacerlo? Mi pregunta estaba dirigida al capitán Rains, que tenía un aspecto más sombrío que de costumbre y las comisuras de los labios en la barba. Pueden, dijo. Con este viento y en mar abierto no podríamos escapar. ¿Qué barco es? Su insignia flotaba en el palo mayor, pero con el sol de cara y a esa distancia parecía completamente negra. Jamie me miró inexpresivo. Una cañonera británica, Sassenach, 74 cañones. Tal vez deberías bajar. Era una mala noticia. Aunque Gran Bretaña ya no estaba en guerra con Francia, las relaciones entre ambos países no eran nada cordiales. Y pese a que el Artemis tenía 4 cañones, lo suficiente para enfrentarse a una pequeña embarcación pirata, pero no para defenderse con una cañonera como aquella. ¿Qué pueden querer de nosotros?, preguntó Jamie al capitán. Rains negó con la cabeza. En su cara regordeta había una expresión triste. Andan escasos de tripulación, eso es evidente por su velamen, señaló sin apartar la vista de la cañonera que se aproximaba. Miró a Jamie. Pueden alistar a todos nuestros tripulantes de origen británico, más o menos la mitad de nuestros hombres, incluso a usted, señor Fraser, a menos que prefiera hacerse pasar por francés. Maldita sea, juró Jamie por lo bajo y me miró con el ceño fruncido. ¿No te he dicho que bajaras? Eso me has dicho, confirmé sin moverme. Me acerqué más a él, con la vista fija en la cañonera. Estaban bajando una chalupa.
El oficial, con chaqueta dorada y sombrero, descendió por un lado. —¿Si alistan a los marineros británicos? —pregunté al capitán. —¿Qué será de ellos? —Tendrán que servir en el Marsopa, así se llama —explicó señalando el mascarón de proa que representaba una—, en calidad de miembros de la Marina Real. Tal vez los dejen en libertad en cuanto lleguen a puerto, y tal vez no. —¿Cómo? ¿Pueden secuestrar a los hombres y obligarlos a servirles durante el tiempo que se les antoje? Sentí una punzada de pánico al pensar que pudieran llevarse a Jamie. —Sí —confirmó el capitán—, y si lo hacen, seremos nosotros quienes tendremos muchas dificultades para llegar a Jamaica, con la tripulación reducida a la mitad. Se volvió de golpe y había una embarcación que llegaba. Jamie me cogió por el codo. —No se llevarán a Inés ni a Fergus —me dijo—. Ellos te ayudarán a buscar al joven Ian, si se apoderan de nosotros. Recibí la palabra nosotros con una intensa punzada. Ve a la casa que Jared tiene en Sugar Bay e inicia la búsqueda. Me dedicó una leve sonrisa. Nos veremos allí, dijo, y me estrechó el codo para tranquilizarme. No sé cuánto tiempo tardaré en llegar, pero nos reuniremos allí. —Pero podrías pasar por Francés —protesté—. Sabes que podrías hacerlo. Me miró un momento y negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. —No —dijo con suavidad—, no puedo permitir que se lleven a mis hombres y que queden escondiéndome bajo un apellido. Pero iba a aducir que los contrabandistas escoceses no eran sus hombres ni tenían derecho a tanta lealtad, pero callé sabiendo que sería inútil. Puede que aquellos escoceses no fueran sus arrendatarios ni sus parientes, y era muy probable que uno de ellos fuese un traidor. Aun así, él los había embarcado, y si se los llevaban, Jamie iría con ellos. —No importa, Sassenach —aseguró con suavidad—, saldré de un modo u otro, pero por ahora nuestro apellido debe ser Malcolm. Me dio unas palmaditas en la mano, la soltó y se marchó para enfrentarse a lo que yo lo seguí más despacio. Cuando la chalupa se detuvo a nuestro lado, vi que el capitán Rains enarcaba las cejas en un gesto de estupefacción. —Dios nos ampare. ¿Qué significa esto? —murmuró por lo bajo cuando una cabeza asomó por encima de la borda del Artemis. En ella había un joven de unos veintipocos años, demacrado y con los hombros curvados por la fatiga. El uniforme le iba demasiado grande. Llevaba la chaqueta sobre la camisa mugrienta y se tambaleó un tanto cuando la cubierta del Artemis se balanceó bajo sus pies. —¿Es usted el capitán de este barco? El inglés tenía los ojos enrojecidos por el agotamiento, pero distinguió a primera vista a Rains entre las caras ceñudas. —Soy Thomas Leonard, capitán suplente del Marsopa, barco de su majestad. Por el amor de Dios —suplicó con voz ronca—, ¿tienen un cirujano a bordo? Abajo, frente a una copa de oporto ofrecida con recelo, el capitán Leonard explicó que el Marsopa padecía una epidemia desde hacía 4 semanas. La mitad de la tripulación está enferma, dijo limpiándose una gota carmesí de la barbilla sin afeitar. Ya hemos perdido a 30 hombres y corremos peligro de perder muchos más. —¿Su capitán ha muerto? —preguntó Rains. Leonard enrojeció un poco. El capitán y los 2 oficiales principales murieron la semana pasada, también el cirujano y su ayudante. Yo soy el tercer oficial. Eso explicaba su asombrosa juventud y su nerviosismo. Cualquiera palidecería bajo el peso de la dirección de un buque tan grande, una tripulación de 600 hombres y una epidemia galopante.
Si tienen a bordo a alguien con experiencia en cuestiones médicas, miró con cara esperanzada al capitán y a Jamie, que se mantenía en pie junto al escritorio. Yo soy la cirujana del Artemis, capitán Leonard, dije desde la puerta. ¿Qué síntomas presentan sus hombres? Usted. El joven capitán volvió la cabeza hacia mí, se quedó un poco boquiabierto y se le veía la lengua manchada y los dientes llenos de sarro debido a la costumbre de masticar tabaco. Mi esposa tiene el raro arte de curar, capitán, confirmó Jamie con suavidad. Si es ayuda lo que busca, le aconsejo que responda a sus preguntas y obedezca sus indicaciones. Leonard parpadeó y asintió con la cabeza. Sí, bueno, la enfermedad comienza con unos fuertes dolores de vientre, vómitos y diarreas espantosas. Los enfermos se quejan de dolores de cabeza y les sube mucho la fiebre. Además, algunos tienen sarpullidos en el vientre, interrumpí. Asintió enérgicamente con la cabeza. En efecto, y hay quienes sangran por el culo. Oh, perdón, señora, se disculpó de pronto acalorado. No tenía intención de ofenderla, pero creo saber de qué se trata. Lo corté. En mí empezaba a crecer una sensación excitante, la de tener un diagnóstico fiable y los conocimientos necesarios para actuar. Las trompetas del veterano, pensé con irónica diversión. Para estar segura debería examinarlos, pero será un placer para mi esposa asesorarlos, capitán, dijo Jamie con firmeza, pero temo que no puede ir a su nave. ¿Estás seguro? El joven nos miró a ambos desesperado. Si pudiera ver a mis hombres. No, repitió Jamie. Al mismo tiempo yo respondía, sí, por supuesto. Se hizo un silencio incómodo. Por fin Jamie se puso en pie y dijo con educación, ¿nos excusa, capitán Leonard? Y me sacó a rastras del camarote. Cruzamos el pasillo hasta la popa. ¿Estás loca? Susurró sin soltarme el brazo. ¿Cómo se te ocurre pisar un barco donde hay una peste? Arriesgar tu vida, la de la tripulación y la del joven Ian, todo por un puñado de ingleses. No es la peste, dije forcejeando por soltarme, y no arriesgaría la vida. Suéltame el brazo, maldito escocés. Me soltó, pero se quedó delante de la escalera bloqueándome el paso. Escúchame, dije tratando de mostrarme paciente. No se trata de la peste, por el sarpullido. Estoy casi segura de que es fiebre tifoidea. No voy a caer por el efecto. A mi oratoria parecía faltarle elocuencia. Jamie enarcó una ceja invitándome a continuar. Inspiré hondo. ¿Cómo podía explicarle la necesidad que tenía de tocar y curar? Frank lo comprendió a su manera. Tenía que haber una forma de hacérselo entender a Jamie. Cuando me licencié como médico hice un juramento, expliqué. Uy, se había cortado el internet, espero que ahora funcione bien. ¿Un juramento? Repitió. ¿Qué clase de juramento? Se lo había dicho en voz alta en una ocasión, pero tenía una copia enarcada en mi despacho. Frank me la regaló cuando me gradué. Tragué saliva, cerré los ojos y repetí lo que recordaba del juramento hipocrático. Juro por Apolo, médico, por Asclepio y por Higia y Panacea y por todos los dioses y diosas del Olimpo, tomándolos por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad y mi conciencia. Aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome. Pero ejerceré siempre mi arte en pureza y santidad. Siempre que entraré en una casa, lo haré para bien del enfermo.
Me abstendré de toda mala acción o seducción y en particular de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean libres o esclavos. Guardaré silencio sobre lo que en mi consulta o fuera de ella vea u oiga, que se refiere a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente. Si fuera fiel a este juramento y no lo violara, que se me conceda gozar de mi vida y de mi arte, y ser honrado para siempre por los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario. Cuando abrí los ojos, Jaime me observaba con aire pensativo. Algunas partes del juramento solo se dicen por tradición, le expliqué. Se le movió la comisura del labio. Ya veo, dijo. Bueno, la primera parte suena un poco pagana, pero me gusta eso de que no seducirás a nadie. Ya imaginaba que te gustaría, le dije con sequedad. La virtud del capitán Leonard está a salvo conmigo. Resopló y se apoyó en la escalera mientras se pasaba una mano por el pelo. ¿Así se hace en la hermandad de los médicos?, preguntó. ¿Te comprometes a ayudar a quien lo solicite, aunque sea un enemigo? No hay diferencia si está herido o enfermo. Le estudié la cara para ver si me comprendía. Está bien, reconoció lentamente. Yo también he hecho algún juramento de vez en cuando y nunca los he tomado a la ligera. Me cogió la mano derecha buscando el anillo de plata. Algunos pesan más que otros, claros, comentó observándome. Lo tenía pegado a mí y los rayos del sol que se colaban por la escotilla se reflejaban en el lino de su manga, en la piel bronceada de la mano con la que cogía mis dedos blancos y en la reluciente plata de mi alianza. Lo sé, dije, respondiendo a lo que pensaba. Ya sabes que sí. Le apoyé la otra mano en el pecho. En el anillo de oro se reflejó un rayo de sol. Pero mientras se pueda cumplir con un juramento sin causar daño a otro, suspiró tan profundo que elevó la mano que le había apoyado en el pecho. Luego se inclinó para darme un beso con dulzura. No quiero que faltes a él, siguió con una mueca irónica. ¿Estás seguro de que esa vacuna tuya funciona? Funciona, le aseguré. Quizá convendría que te acompañara, dijo frunciendo un poco el ceño. No puedes, no estás vacunado y el tifus es muy contagioso. Solo crees que es tifus por lo que dice Leonard, objetó. No estás segura de que se trate de eso. No, admití, pero hay una única manera de comprobarlo. Me ayudaron a subir a la cubierta del marsopa por medio de una silla de contramaestre, un aterrador columpio suspendido en el vacío sobre la mar agitada. Aterricé ignominiosamente despatarrada en la cubierta y en cuanto me levanté me asombró descubrir lo sólida que era la cubierta de la cañonera comparada con el bamboleante Artemis que aguardaba a lo lejos. De pronto tuve la sensación de estar en el peñón de Gibraltar. Durante el trayecto entre los dos barcos se me había soltado el pelo. Me lo recogí lo mejor que pude y luego recuperé mi botiquín de entre las manos del alférez que lo llevaba. Muéstreme dónde están, por favor, pedí. La brisa soplaba con fuerza y era muy consciente de que a las tripulaciones de los dos barcos les estaba costando mucho trabajo evitar que uno y otro se separaran, incluso a pesar de que el viento soplaba de sopavento. El entrepuente era un espacio cerrado, iluminado por lámparas de aceite colgadas del techo que se bamboleaban con suavidad por el bamboleo del buque. Las hileras de hamacas quedaban sumidas en la sombra y manchadas por parches de luz. Parecían vainas o bestias marinas, dormidas, hacinadas una junto a las otras, acunándose por el movimiento del mar. El hedor resultaba insoportable. El poco aire que había se colaba por las rendijas
de los conductos de aire que llegaban hasta la cubierta. Aunque no era mucho, no había algo peor que el olor que pudiera desprender un grupo de marineros que no se bañaban. El olor a vómito y el abominable hedor de la diarrea empapada en sangre salpicaba el suelo que se extendía bajo los catres. Los enfermos estaban demasiado débiles para alcanzar los pocos orinales de los que disponían. Mientras avanzaba por la estancia, se me pegaban los zapatos al suelo y con cada paso que daba se separaban haciendo un ruido muy desagradable. «Necesito más luz», dije con tono perentorio al aprensivo guardia encargado de acompañarme. El muchacho, con la cara cubierta con un pañuelo, parecía asustado y abatido, pero me obedeció y levantó su lámpara para que pudiera mirar dentro de la hamaca más cercana. Su ocupante apartó la cara con un gruñido al ver la luz. Estaba encendido por la fiebre y su piel quemaba. Le levanté la camisa y le palpé el estómago. Estaba demasiado caliente y tenía la piel hinchada y dura. Cuando le apreté algunas zonas, el hombre se retorció como una lombriz en el suelo, saltando gruñidos lastimeros. «Tranquilízate», lo calmé instándole a volver a tumbarse. «Voy a ayudarte. Pronto te sentirás mejor. Deja que te mire los ojos. Sí, eso es». Al retirar el párpado, la pupila se encogió ante la luz, mostrándome los ojos marrones inyectados en sangre por el sufrimiento. «Por Dios, apartad la lámpara», jadeó. «La cabeza me va a estallar». Fiebre, vómitos, calambres abdominales, dolor de cabeza. «¿Tienes escalofríos?», pregunté apartando la linterna del guardia. La respuesta no fue una palabra, sino más bien un gemido afirmativo. Incluso en las sombras pude ver que la mayoría de los hombres que yacían en sus camastros estaban envueltos en mantas a pesar del calor bochornoso que hacía allí abajo. Si no fuera por el dolor de cabeza, podría haberse tratado de una simple gastroenteritis, pero había demasiados hombres enfermos. Se trataba de algo muy contagioso, de eso estaba segura. No era malaria, puesto que el barco había zarpado de Europa y no del Caribe. Tifus, casi con toda seguridad. Como lo transmitían los piojos, tendía a extenderse rápidamente en aquel tipo de alojamientos cerrados. Los síntomas eran muy similares a los que veía a mi alrededor, con una particular diferencia. Ese marinero no tenía el característico sarpullido en la barriga, y el siguiente tampoco, pero el tercero sí. Las suaves manchas rosáceas eran evidentes sobre su sudorosa piel blanca. Presioné una de estas manchas y desapareció para reaparecer unos segundos después, en cuanto la sangre volvió a regarle la tripa. Me fui abriendo paso por entre los camastros y los cuerpos sudorosos y regresé a la escalerilla donde el capitán Leonard me esperaba acompañado de 2 hombres. «Es fiebre tifoidea», informé al capitán. Estaba todo lo seguro que podía estar, teniendo en cuenta que carecía de microscopio o forma alguna de analizar la sangre de los enfermos. «¿Sí?». Su cara ojerosa estaba llena de aprensión. «¿Sabe cómo solucionarlo, señora Malcolm?». «Sí, pero no será fácil. Es preciso llevar a los enfermos arriba, lavarlos bien y acostarlos donde tengan aire fresco. Por lo demás es cuestión de atenciones. Necesitan mucha agua hervida, eso es importantísimo. Aplicarles paños mojados para bajar la fiebre. Pero lo principal es evitar que se contagien otras personas. Habrá que hacer varias cosas». «Hágalos», me interrumpió. «Pondré a su servicio a todos los hombres sanos de los que pueda prescindir. Dele las órdenes necesarias». «Bien», dije, echando una mirada dubitativa a mi alrededor. «Puedo organizar el trabajo y explicarle cómo continuar, pero la tarea será ardua. El capitán Rains y mi marido están deseosos de continuar».
Señora Malcolm, manifestó seriamente el capitán, le estaré eternamente agradecida por cualquier ayuda que pueda prestarnos. Tenemos mucha prisa por llegar a Jamaica y, a menos que pueda salvar al resto de la tripulación de esta maldita enfermedad, nunca llegaremos. Hablaba con total seriedad y sentí una punzada de compasión. De acuerdo, suspiré. Para empezar, envíame 10 o 12 marineros sanos. Subí el alcázar y me acerqué a la barandilla para agitar la mano hacia Jamie, que se había postado junto al timón del Artemis y miraba hacia nosotros. A pesar de la distancia, le veía muy bien la cara. Estaba preocupado, pero cuando me vio se relajó y esbozó una sonrisa. —¡Vuelves ya! —me gritó haciendo bocina con las manos. —Todavía no —respondí—. Necesito 2 horas. Levanté 2 dedos por si no me hubiera oído y me alejé de la barandilla, pero vi de inmediato que se le borraba la sonrisa. Me había entendido. Hice poner a los enfermos en la cubierta de popa y ordené a mi equipo que les quitaran las ropas mugrientas y los lavaran con agua de mar. Mientras tanto, bajé a la cocina para indicar al personal las precauciones necesarias con el manejo de la comida. De pronto percibí el movimiento del barco. El cocinero, con el que estaba hablando, sacó una mano y echó el cierre del armario que tenía a la espalda. Con toda celeridad cogió un tarro que brincaba en el estante, metió un enorme jamón en el asador y se dio media vuelta para ponerle la tapadera a la olla que tenía en el fuego. La observé sorprendida. Ya había visto a Murphy representando ese mismo ballet siempre que el Artemis soltaba amarras o viraba de forma abrupta. —¿Qué? —dije, pero olvidé mi pregunta y me dirigí al alcázar lo más rápido que pude. Nos estábamos moviendo. Por grande y sólido que fuera el marsopa, podía sentir las vibraciones bajo la quilla a medida que el viento empujaba el buque. Salí a toda velocidad cubierta y descubrí una nube de velas desplegadas en lo alto. El Artemis iba quedando rápidamente atrás. El capitán Leonard se hallaba junto al timonel, mirando el Artemis mientras les gritaba órdenes a los marineros. —¿Qué hace? —grité. —¡Maldito cretino! ¿Qué está pasando aquí? El capitán me miró con azoramiento, pero apretó los dientes con gesto terco. —Debemos llegar a Jamaica inmediatamente —dijo. Si no hubiera tenido las mejillas irritadas por el fuerte viento, se le habría notado el rubor. —Lo siento, señora Malcolm. Le aseguro que lamento actuar así, pero... —Pero nada —exclamé furiosa—. Virad, echad el ancla, diablos. No podéis secuestrarme de este modo. —Lo lamento profundamente —repitió—, pero creo que necesitamos su servicio constante, señora Malcolm. Aunque se esforzaba por demostrar seguridad, no lo conseguía. —No se aflija, señora —dijo tratando de sonar tranquilizador sin conseguirlo. Alargó la mano como si me quisiera dar una palmada en el hombro, pero luego lo pensó mejor. Dejó caer la mano. —He prometido a su esposo que la marina le proporcionará a usted alojamiento en Jamaica hasta la llegada del Artemis. Al ver mi expresión, retrocedí un paso, temiendo que lo atacara y con motivo. —¿Cómo que ha prometido a mi esposo? —interpelé apretando los dientes. —¿Eso significa que el señor Malcolm le ha permitido secuestrarme? No, no ha sido así. El diálogo parecía resultarle muy penoso. Sacó del bolsillo un pañuelo cochambroso para secarse la frente y el cuello. Temo que se mostró muy intransigente. —¿Con qué intransigente? Bien, yo soy como él. Di una patada en el suelo, tratando de alcanzarle los dedos de los pies. Fallé porque di un saltito hacia atrás. Si cree usted que voy a ayudarle, condenado secuestrador, está muy equivocado. El capitán guardó el pañuelo y apretó los dientes. —Me obliga usted a decirle lo mismo que a su esposa, que a su esposo, señora Malcolm. El Artemis navega bajo bandera francesa y con documentos franceses.
pero más de la mitad de la tripulación está compuesta por británicos. Podría haber obligado a esos hombres a prestar servicio aquí y me hacen mucha falta. En su lugar, he acordado dejarlos a cambio de sus conocimientos médicos, con que ha decidido obligarme a mí a prestar servicio. ¿Y mi esposo ha aceptado ese acuerdo? No, no ha aceptado, replicó el joven en un tono bastante seco. Ha sido el capitán del Artemis que ha percibido la fuerza de mi argumento. Me miró parpadeando. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño y las solapas de la chaqueta que llevaba y que tan grande le iba le golpeaban el torso azotadas por el viento. A pesar de su juventud y de su desaliñada apariencia, demostraba una considerable dignidad. Debo suplicarle su perdón por esta conducta tan poco caballeresca, señora, pero la verdad es que estoy desesperado, confesó sencillamente. Tal vez sea usted nuestra única oportunidad. Debo aprovecharla. Abrí la boca para contestar, pero volví a cerrarla. Pese a mi furia y a la profunda inquietud que me provocaba pensar en lo que diría Jamie cuando me volviera a ver, su situación me inspiraba cierta compasión. Era muy cierto que, sin duda, corría el riesgo de perder a la mayor parte de su tripulación. Incluso con mi ayuda perderíamos unos cuantos, aunque no quería pensar en eso. Está bien, dije entre dientes. Está bien. Miré por encima del hombro en dirección a las menguantes velas del Artemis. No era propensa a marearme, pero sentí un evidente vacío en la boca del estómago a medida que el barco y Jamie iban quedando atrás. No creo tener muchas opciones. Deme todos los hombres de los que pueda prescindir para fregar el entrepuente. Ah, ¿y tiene algo de alcohol a bordo? Se mostró sorprendido. ¿Alcohol? Hay ron para los hombres y quizá un poco de vino en el armario de la armería. ¿Bastará con eso? Sí, si no hay otra cosa, tendrá que bastar. Traté de apartar mis propias emociones y hacerme cargo de la situación. Tendré que hablar con el sobrecargo, supongo. Sí, por supuesto, acompáñeme. Leonard hizo ademán de bajar la escalerilla, pero se detuvo azorado para cederme el paso. Supuse que por miedo a que en el descenso expusiera indecorosamente mis miembros inferiores. Bajé mordiéndome el labio con una mezcla de rabia y diversión. Antes de haber puesto pie al final de la escalerilla, arriba se oyó una confusión de voces. No, no se puede molestar al capitán. Lo que tengas que decirle... Suéltame. Si no hablo con él ahora mismo, será demasiado tarde. Entonces se oyó la voz de Leonard repentinamente áspera cuando se dirigió a los intrusos. Stevens, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa aquí? No sucede nada, señor, dijo la primera voz de pronto sumisa. Es que Topkins, aquí presente, está segura de conocer a alguien que iba en aquel barco, al gigante pelirrojo. Dice que... Ahora no tengo tiempo, espetó el capitán. Dígaselo al primer oficial, Topkins. Me ocuparé después de ese asunto. Yo había vuelto a subir parte de la escalerilla para escuchar mejor. La escotilla se oscureció cuando Leonard empezó a descender por la escalera. El joven me observó con atención, pero me mostré inexpresiva. ¿Le quedan provisiones suficientes, capitán? Habrá que alimentar a los enfermos con mucho cuidado. Supongo que no habrá leche a bordo, pero... Oh, sí, hay leche, informó animándose de repente. Tenemos 6 cabras de las que se ocupa la señora Johansen, la esposa del artillero. Cuando hayamos visto al sobrecargo, se la enviaré. Después presénteme al señor Overhaul, el sobrecargo. El capitán Leonard se retiró, recomendándome que me prestara todos los servicios posibles. El señor Overhaul, un pequeño y rollizo hombre con la cabeza calva y brillante, me miró por encima del cuello de su abrigo. Parecía un huevo. No dejaba de murmurar enfadado sobre la escasez habitual
al final de un crucero, pero apenas le presté atención. Estaba más preocupada por lo que había oído de casualidad. ¿Quién sería ese Topkins? La voz me era completamente desconocida y su nombre también. ¿Qué sabría de Jamie? ¿Qué iba a hacer el capitán Leonard con esa información? Ahora solo podía contener mi impaciencia y, con la parte de mi mente que no estaba ocupada por especulaciones inútiles, determinar qué provisiones se podían proporcionar a los enfermos. Resultaron ser muy pocas. No pueden comer carne asada, dije con firmeza, tampoco galletas, aunque si las empapamos en leche hervida, quizá le podamos dar eso cuando se empiecen a recuperar, siempre que primero le quiten los gorgojos, añadí después de pensarlo un momento. Pescado, sugirió el señor Overhaul esperanzado. Cuando nos acercamos al Caribe solemos tropezar con grandes bancos de caballa o atún. A veces la tripulación tiene suerte con la pesca. Podría servir, dije pensativa. Durante los primeros días bastará con leche y agua hervida, pero a medida que los hombres empiecen a recuperarse, necesitarán algo ligero y nutritivo. Sopa, por ejemplo. ¿Se podría preparar una sopa de pescado? ¿O tiene alguna otra cosa? Bueno, el señor Overhaul parecía intranquilo. Hay una pequeña cantidad de higos secos, 5 kilos de azúcar, un poco de café, galletas y un gran tonel de vino de Madeira, pero no se pueden utilizar. ¿Por qué? Inquirí. Movió los pies azorado. Porque esas provisiones están destinadas a nuestro pasajero. ¿Quién es ese pasajero? Pregunté sin comprender. El sobrecargo puso cara de sorpresa. ¿El capitán no se lo ha dicho? Llevamos al nuevo gobernador de Jamaica. Ese es el motivo, bueno, uno de los motivos, se corrigió frotándose la calva nervioso con un pañuelo, de que tengamos tanta prisa. Si el gobernador no está enfermo, que coma carne salada, dije con firmeza. Le sentará bien. Ahora haga que lleven el vino a la cocina. Tengo mucho que hacer. Con la ayuda de un guardiamarina, un joven bajo y fornido llamado Pound, hice un rápido recorrido por el barco, confiscando implacablemente provisiones y manos de obra. Pound, que trotaba a mi lado como un pequeño bulldog, advertía con firmeza a los sorprendidos y resentidos cocineros, carpinteros, barrenderos, encargados de fregar la cubierta, veleros y bodegueros que, por orden del capitán, mis deseos debían ser satisfechos de inmediato, por irrazonables que pudieran parecer. Lo más importante era establecer la cuarentena. En cuanto acabaran de fregar y ventilar el entrepuente, habría que instalar allí a los enfermos, pero alterando la distribución de las hamacas con el fin de dejar un amplio espacio entre una y otra. La tripulación no afectada tendría que dormir en cubierta. Además, se necesitaban instalaciones sanitarias adecuadas. En la cocina había visto un par de enormes calderos que pensé que servirían. Añadí una nota rápida a la lista mental que estaba elaborando y recé para que el jefe de cocina no fuera tan posesivo con su homenaje como lo era Murphy. Seguí la redonda cabeza cubiertos de rizos castaños de Pound hasta la bodega en forma de velas viejas que se pudieran utilizar como ropa. Solo tenía la mitad de la cabeza puesta en la lista. Con la otra mitad pensaba en qué podría haber provocado las fiebres tifoideas. Las provocaba un bacilo de la salmonela y que solía contraer tras la ingestión de dicho bacilo, que se encontraba en manos infectadas por contactos de la orina o de las heces. Teniendo en cuenta los hábitos sanitarios de los marineros, cualquier miembro de la tripulación podía ser el portador de la enfermedad. Sin embargo, dado lo extendida que estaba y la repentina naturaleza del brote, quienes tenían más números de ser culpables eran los que manejaban la comida, el cocinero, cualquiera de sus 2 ayudantes, incluso el sobrecargo. Tendría que averiguar
cuánto sabía, en qué comedores habían servido y que se había producido algún cambio de puesto en las últimas 4 semanas. No, 5, me corregí. El brote había comenzado 4 semanas atrás, pero también había un periodo de incubación que debía tener en cuenta. Señor Pound, llamé. Su cara redonda se volvió hacia mí desde el pie de la escalerilla. Sí, señora. ¿Cuál es su nombre de pila, señor Pound? Le pregunté. Elías, señora, respondió algo desconcertado. ¿Le molestaría que lo tuteara? Bajé el pie de la escalera y le sonreí. Me devolvió la sonrisa con aire vacilante. Oh, no, señora, aunque tal vez le moleste al capitán, añadió cauteloso. No es costumbre de la marina, ¿sabe? Elías Pound no podía tener más de 17 o 18 años. En cuanto al capitán Leonard, difícilmente tendría más de 24. Aun así, el protocolo era el protocolo. En público respetaré estrictamente las costumbres de la marina, le aseguré, reprimiendo mi sonrisa. Pero si vamos a trabajar juntos, será más cómodo que te tutee. Sabía, aunque él lo ignoraba, lo que teníamos por delante. Horas, días, quizás semanas de trabajo y agotamiento que nos embotaría los sentidos. Entonces, solo la fuerza física y el instinto ciego, además del liderazgo de un jefe incansable, mantendrían en pie a quienes se ocuparan de los enfermos. Yo distaba mucho de ser incansable, pero haría falta mantener la ilusión. Para eso necesitaría la ayuda de 2 o 3 personas a las que pudieran entrenar. Actuarían como sustitutos de mis manos y mis ojos. Ellos continuarían con la tarea cuando yo necesitara descansar. El destino y el capitán Leonard habían elegido a Elías Pound para que se convirtiera en mi mano derecha. Lo mejor era romper el hielo cuanto antes. ¿Cuánto tiempo hace que navegas, Elías? Le pregunté, deteniéndome para observarlo mientras se agachaba bajo la plataforma que sostenía enormes bucles de una formidable cadena que olía fatal. Cada eslabón doblaba el tamaño de mi puño. ¿Será la cadena del ancla? Me pregunté, tocándola con curiosidad. Parecía lo bastante sólida para anclar al Queen Mary, y pensarlo me resultó muy reconfortante. Desde los 7 años, señora. Caminaba hacia atrás arrastrando un gran arcón. Se detuvo a limpiarse la cara, sofocado por el esfuerzo. Mi tío es comandante del Tritón y pudo conseguirme un puesto en su barco. Me fui al Marsopa solo para este viaje, fuera de Edimburgo. Abrió el baúl, dejando al descubierto una variedad de instrumentos quirúrgicos manchados de óxido. Al menos era de esperar que se tratara de derrumbe. Y un montón de frascos y jarras. Uno de los frascos se había roto, dejando un fino polvo blanco sobre el contenido del baúl. Parecía escayola. Esto es lo que tenía el señor Hunter, el cirujano, señora. ¿Le servirá de algo? Solo Dios sabe, dije, echando un vistazo. Ya veremos. Haz que alguien lo lleve al entrepuente, Elías. Necesito que me acompañes a hablar con el cocinero. Mientras supervisaba la limpieza del entrepuente con agua de mar hirviendo, mi mente tomaba varios derroteos. En primer lugar, estaba planeando los pasos que debía dar para combatir la epidemia. 2 de los hombres, muy debilitados por la enfermedad y la deshidratación, habían muerto durante el traslado a cubierta y en ese momento yacían en la punta de la cubierta de popa, donde el velero les estaba cosiendo sus hamacas para enterrarlos con un par de pesos cosidos a los pies. Otros 4 no pasarían la noche. Los 45 restantes variaban entre un pronóstico esperanzador y muy escasas posibilidades de sobrevivir. Con suerte y habilidad podría salvar a la mayor parte. Pero, ¿cuántos casos más estarían incubando entre el resto de la tripulación?
Por órdenes mías, en la cocina se estaba hirviendo una enorme cantidad de agua, de mar para la limpieza y dulce para beber. Hice otra anotación en mi lista mental. Debía ver a la señora Johansen, la de las cabras, para que también se esterilizara la leche. Debía entrevistarme también con el personal de cocina para preguntarles por sus tareas. Si podía localizar una sola fuente de infección y aislarla, ayudaría mucho a contener la propagación de la enfermedad. Nota. En el entrepuente habíamos acumulado todo el alcohol disponible para profundo horror del señor Overhaul. Podía emplearse en su forma actual, pero había sido mejor contar con alcohol refinado. ¿Existía un medio para destilarlo? Consultar con el sobrecargo. Nota. Se tenían que hervir y secar todos los catres antes de que los marineros sanos se acostaran en ellos, y debíamos hacerlo deprisa, antes de que la próxima guardia se fuera a descansar. Tenía que pedirle a Elías que fuera a buscar un grupo de limpiadores. Eso de hacer la colada parecía un trabajo para ellos. Nota. Por debajo de la lista mental, cada vez más larga, pensaba vagamente en el misterioso Topskin y su información. Cualquiera que fuese, no había provocado un giro para reunirnos con el Artemis. O bien el capitán Leonard lo había tomado en serio, no lo había tomado en serio, o estaba demasiado deseoso de llegar a Jamaica para permitir que algo entorpeciera su nave. Me detuve un momento junto a la borda para poner orden en mis pensamientos. Me aparté el pelo de la frente y levanté la cara a la pureza del viento, dejando que se llevara el hedor de la enfermedad. De la escotilla más cercana flotaban ráfagas de vapor enfermizo, procedente de la sesión de limpieza con agua caliente del piso de abajo. Cuando acabaran se estaría mucho mejor, pero distaría mucho del bienestar propiciado por el aire fresco. Miré por la borda con una vana esperanza de distinguir una vela, pero el marsopa estaba solo. El Artemis y Jamie había quedado muy atrás. Aparté de mí la súbita oleada de soledad y pánico. Debía hablar sin pérdida de tiempo con el capitán Leonard. Él tenía la respuesta al menos de dos de los problemas que me preocupaban: la posible fuente del brote del tifus y el papel del desconocido señor Topkins en los asuntos de Jamie. Pero por ahora había temas más urgentes. ¡Elías!, llamé sabiendo que estaría al alcance de mi voz. Llévame a ver a la señora Johansen y a las cabras, por favor. Bueno, espero que les haya gustado, chicas. Fue largo y bueno, a seguir con esta maravillosa historia. Besos.